Bueno, vamos a leer, siguiendo con 2 Corintios, empezamos con el capítulo 8 y vamos a leer 2 Corintios, capítulo 8, del 1 al 5. 2 Corintios 8, del 1 al 5. Y dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Eterno Padre, te agradecemos por tu palabra y te pedimos que nos vayas guiando, Señor, y nos enseñes a través de ella, Padre Celestial, acerca de esta doctrina tan importante, Señor, como es el darte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Los hermanos de Jerusalén estaban pasando por un momento bastante complicado. Ellos estaban pasando por una situación de pobreza, de mucha escasez en toda esa zona. Pablo, junto con muchos de las iglesias de Macedonia y Acaya es lo que hoy es Grecia, y bueno, Macedonia también era Grecia en su momento. De Macedonia eran Alejandro Magno, que era parte del grupo de estados que consistía en Grecia. Pero bueno, él estaba ahora en Macedonia y le escribe a los corintios acerca de esto, de esa ofrenda que se iba a levantar para los santos. Una ofrenda, una cantidad de dinero que iba a ser llevada luego a Jerusalén y que luego fue llevada a Jerusalén. En estos tiempos, quizás en ese tiempo era algo muy natural y algo muy lógico y no se tenía ninguna sospecha acerca de la ofrenda. Hoy en día, cuando entramos a una iglesia, vamos con bolsillos con cierre, lamentablemente, porque en muchos lugares vemos como la manipulación que se hace a través de las ofrendas, a través del dinero, es tan grande que es obscena, exigiendo dinero a cambio de bienes, a cambio de supuestas bendiciones, a cambio de supuestas sanidades, de una manera vulgar, prácticamente vulgar. Tanto que hasta se llega a insultar prácticamente a las personas que no ofrendan, o condenarlas diciéndole que o no tienen fe o no tienen a Cristo. Situaciones realmente muy feas que se dan en estos tiempos. La iglesia se enfrenta a esto y la iglesia debe tomar una posición en cuanto a esto. Los cristianos deben tomar una posición en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque esto también nos va a dar una clara visión de en dónde se está predicando el evangelio y dónde no se está predicando el evangelio. Ya simplemente con esta situación, cuando uno está promediando la reunión y ve cuando se recogen las ofrendas, uno en lo que se dice, lo que se hace, ve más o menos cómo es esa iglesia en cuanto a este tema. Y lamentablemente en estos tiempos creo que el porcentaje de iglesias en las cuales la ofrenda es parte primordial, porque realmente se toma a las personas como negocio, como bien decía San Pedro en su epístola, dice: porque vendrán tiempos en los cuales harán mercadería de vosotros, y en estos tiempos se está haciendo mercadería de los miembros de la iglesia y se está abusando de ellos. Como siempre decimos, todos tenemos la Biblia en la mesita de luz. Todos podemos ir a la Biblia y efectivamente ver que esta situación no es una situación lógica ni es una situación bíblica, es una situación de abuso, es una falsa doctrina que se ha colado dentro de las doctrinas de la iglesia, dentro de específicamente la teología de la prosperidad. Una doctrina que
que también se mezcla con la doctrina de la confesión positiva, en la cual la gente enseña o se enseña hoy que las palabras o el pensamiento, el New Thought como nuevo pensamiento, no, creo que está más bien dicho en inglés, sí. El nuevo pensamiento, en el cual se dice que el pensamiento mío y mis palabras tienen poder sobre la realidad. Entonces yo puedo cambiar la realidad confesando positivamente. Bueno, habría que haberle avisado a Pablo, ¿no? Porque Pablo la pasó bastante mal. Tendría que haber confesado positivamente algo más. Así que, pero bueno, hoy se ha metido todo eso, que es ocultismo, no es más que ocultismo, metido dentro de la iglesia. Y se manifiesta a través de cuestiones como esta, que es la teología de la prosperidad y la teología de la confesión positiva. Hoy, lamentablemente, encontramos en iglesias que debían ser iglesias cristianas situaciones de brujería, de ocultismo, de videntes, encontramos incluso mediums que hablan con los muertos, todo se dice que es para servir al Señor. Lamentablemente no es así. En este caso es el caso de las ofrendas. Y Pablo nos da una clara visión de cómo debe ser la ofrenda y cuál debe ser la ofrenda que uno ofrece al Señor y cómo debe ser la ofrenda que cuando la iglesia adora a Dios a través de ella debe dar. Y lo hace en estos pocos versículos, especialmente en el versículo 1 y 2, y luego lo profundiza. Y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta de cuál es la verdadera ofrenda es cuál es la motivación de esa ofrenda. ¿Qué motiva a la ofrenda? ¿Y qué motiva al que pide esa ofrenda? Al que dice, bueno, vamos a ofrendar al Señor. ¿Cuál es esa motivación? Bueno, Romanos 15, si buscamos Romanos 15, nos da la motivación que tenía Pablo en ese momento, que era la que habíamos comentado recién. Romanos 15, 26 nos dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, también ellos deben ministrarles de los materiales. Y esto se daba cuando Pablo iba partiendo a Jerusalén para llevar esa ofrenda. En primer lugar, entonces, ¿cuál es la motivación? La motivación que se tiene acá no es el anhelo de hacerse rico a través de la ofrenda. O sea, no es el anhelo, no es una promesa que Pablo les haya dado diciendo, bueno, muchachos, si ustedes ofrendan 10, ustedes siembran 10 pesos, van a tener 10.000 pesos. No, los hermanos, ellos mismos vieron la pobreza de los santos que estaban en Jerusalén y tuvieron a bien, dice Pablo, tuvieron a bien el ofrendar. Una cuestión absoluta primero, que nace del corazón y de la voluntad de la persona, y no nace de la exigencia de un líder abusivo. Como una ayuda humanitaria. Claro, es una ayuda que se les daba en ese caso a los habitantes de Jerusalén, especialmente a los santos que estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban en pobreza. En este caso podemos ver personas pobres en las iglesias de hoy siendo asusadas por personas ricas a que les den más dinero. O sea, ¿con qué? Con la promesa de que si ustedes me dan a mí, van a terminar siendo como yo en definitiva, porque van a terminar teniendo los autos que yo tengo, van a terminar teniendo las casas que yo tengo. ¿Por qué? Porque claro, ven a ese líder abusivo que llega con un Mercedes-Benz o lo trajeron en avión para que predique y le están pagando el Sheraton. Entonces dicen, bueno, si yo ofrendo como dice él, seguramente voy a tener lo que él tiene. Pero no es así, porque los cristianos de Macedonia y Acaya no tenían eso en mente. Tenían en mente una motivación real, una motivación sincera, que era
el ayudar a los hermanos, el hacer crecer a la iglesia, que donde falta, entonces haya. ¿Por qué? Porque yo tengo poco, pero aquel no tiene nada. Entonces compartimos, sopesamos, exactamente. Hacemos, nivelamos la balanza entre ellos y nosotros. Pero no una idea absolutamente egoísta de recibir más. Porque en ese caso hay cuestiones egoístas de ambas partes, del que solicita la ofrenda, pero también del que da la ofrenda. Nos ha tocado ver lugares en los cuales se forman filas. Entonces se daban la oración de 10 pesos, la de 100 y la de 1000 pesos. O sea, si vos ofrendabas 100 pesos, el pastor te oraba por 100 pesos. Si vos orabas por 1000 pesos, te oraba, imagínate qué oración. La de 1000, amigo. En estos tiempos, bueno, ya sería hablando de 10.000, ¿no? Como mínimo. Pero bueno, pero eso se ha hecho y se hace, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido y tenemos una motivación incorrecta. En algún momento de la historia hemos hecho un clic y las motivaciones nuestras en cuanto a la necesidad de ofrendar han cambiado. Y lamentablemente hoy en la iglesia actual esas motivaciones han cambiado. No eran las motivaciones como, por ejemplo, Mateo 10:8. Si bien se le refiere acá al ministerio de los 12 y se refiere también a todos nosotros, dice: sanad enfermos. Está hablando del ministerio de los 12. Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Cuál es la motivación de los 12? La motivación de los 12 es haber recibido de gracia, por la gracia de Dios, y dar por la gracia de Dios. No de proveerse ni siquiera ya de 2 túnicas, sino de trajes Armani de $5.000. O de Mercedes-Benz, ya ni siquiera, no. Entonces, ¿cuál es la motivación? El Señor lo dice claramente. Y esto nos debe llevar a nosotros a pensar, no solamente cuando vemos a algún abusivo, sino a nosotros, ¿por qué ofrendamos? ¿Cuál es nuestra motivación al ofrendar? ¿Es nuestra motivación a ver que, bueno, recibí de gracia, entonces voy a ofrendar por la gracia de Dios, esto en la gracia de Dios? ¿O simplemente decir, tengo que ofrendar? Si es así, conviene ni ofrendar. Si nuestro corazón no está puro delante de Dios. Una vez escuché a un pastor que dijo: hermano, si usted va a diezmar, y va a diezmar con su corazón entristecido o mal, no diezme. No diezme, no ofrende. No lo haga. Cuando usted ofrende por las motivaciones correctas, no por las motivaciones equivocadas. El 8.1 dice: la gracia de Dios que le ha sido dada a las iglesias de Macedonia. El ofrendar es una gracia, y de gracia recibimos, y de gracia damos. Dice asimismo: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y ellos lo entendían de esa manera. Ellos entendieron la posibilidad de ofrendar como una gracia de parte de Dios. Como una gracia de parte de Dios. Su motivación era la gracia de Dios, y no el obtener más, no el recibir más, no el hacerse ricos. ¿Cuántos hay que en vez de abrir una panadería abren una iglesia? Porque ganan más dinero. ¿Cuántos hay que en vez de abrir una concesionaria de auto y otro en vez de abrir una cadena de hoteles abren una iglesia? Para que sale más dinero. Hace poco hemos visto cómo se inauguró un templo para 20.000 personas en una de las provincias más pobres de Argentina. Una de las provincias más pobres, que gasta dinero en traer pseudo apóstoles, que deberían no juntar para 2 túnicas, pero tienen mucho más que eso. Trae a pseudo apóstoles y pseudo evangelistas y pseudo hermanos
a predicar acerca de la prosperidad. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación cuando ofrendamos? Y nuestra motivación debe ser la motivación del mismo Jesús. Del mismo Jesús. Después tenemos que observar desde qué circunstancia nosotros estamos ofrendando, que también tiene que ver con las motivaciones. Ellos, fíjense en las circunstancias de las cuales ofrendaban los de Macedonia, que en grande prueba de tribulación. Grande prueba de tribulación. O sea, ellos no estaban ofrendando desde la comodidad de una silla en la iglesia. Ellos estaban pasando tribulación, pero asimismo no consideraban que estaban ofrendando para salir de la tribulación. El mismo Santiago, o sea, si vemos Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, cuando ellos ofrendaban y estaban en tribulación, no estaban ofrendando para salir de la tribulación, porque el apóstol o pseudo apóstol que iba a venir y les iba a orar, los iba a sacar de la tribulación, y cuanta mayor sea su ofrenda, mayor era la bendición que iban a recibir. No, ellos estaban en la tribulación y ellos sabían y estaban gozosos de esa tribulación, porque sabían que esa tribulación iba a ser transformada en paciencia, iba a generar paciencia, iba a dar a luz paciencia, porque sabían lo que Pablo mismo les decía. Eso lo decía Santiago, que muchos dicen que hay diferencia entre Santiago y Pablo. En realidad no hay tanto. Dice, y Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El Señor nos concede el creer en Él, nos da la gracia de creer en Él, y también juntamente con esa gracia nos da la gracia de padecer por Él. O sea, muchos dirán, bueno, gracias, paso. Sí, seguí de largo, no hay problema, yo me quedo así como estoy, porque la vida cristiana no es lo que hoy se vende por YouTube. La vida cristiana no es lo que hoy se vende en algunas iglesias y denominaciones. La vida cristiana es una vida de servicio al Señor, y una vida en la que en ocasiones se padece. Y cuando se padece, no dejo de ofrendar, o no ofrendo para dejar de padecer. Si esa ofrenda es así, que no la hago, porque la ofrenda no es un plan de ahorro para salir de las pruebas. No hago como con el auto, hago un plan de ahorro previo para que cuando termino ese plan de ahorro previo, yo ya salí de las tribulaciones. No. Y Pablo lo sabía bien eso, y lo decía con claridad. Hoy es necesario explicarlo. Situaciones que en esa época no había que explicarlas, se conocían, se sabían y era así, pero hoy es necesario explicar. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde se hacen planes de ahorro para... se juntan varios, un grupo entonces van poniendo ofrenda todos los meses, pone uno, después pone, todos ponen todos los meses para que a todos se les cumplan sus peticiones. Cuando no sucede nada, siempre la culpa la tuvo el que no puso. Ese mes no puso, vos arruinaste a todos los demás, es culpa tuya que nadie haya recibido nada. La ofrenda no es un plan de ahorro para salir de mis necesidades. En esta semana veíamos la palabra de Dios y veíamos el Salmo 18, y dice el 18 del 30 en adelante. Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada su palabra. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme en mis alturas. Y veíamos, uno lee hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme en mis alturas, y imagina un ciervo
o en la Patagonia Argentina, o en algún lugar, saltando con gracia y hermosura por la ruta o por el campo. Pero no se está refiriendo a esto el salmista. No se está refiriendo. Cuando se está refiriendo, cuando está hablando de esto, está hablando de unos animales que pueden subir una ladera escarpada, parados en una piedra, pueden apoyar sus 4 patas. Y están firmes en esas alturas. De un lado, las rocas, del otro lado, el abismo. Y ellos están firmes. Y el Señor nos hace estar firmes. Nos hace estar firmes, a pesar de la tribulación. Y nuestra ofrenda no puede obedecer o depender de las circunstancias para que esas circunstancias cambien a través de la ofrenda. No es así. Debemos ofrendar aún en la tribulación. Aún en la tribulación. Porque el Señor, ellos así lo han hecho. Y también dice que abundancia de gozo. Ahora, estaban en gran tribulación, pero tenían abundancia de gozo. Otra vez, algo mal andaba. ¿Cómo habría tribulación y gozo? Claro, los de la teología de la prosperidad decían, no, si hay tribulación, usted, hermano, tiene algún problema, usted tiene que salir de eso, ofrendar, por supuesto, a mí todo lo que pueda, entonces va a salir de la tribulación. Sin embargo, Pablo dice que son coexistentes la tribulación y el gozo. Son coexistentes. No es necesariamente una situación que sea incompatible la una con la otra. Y Pablo lo sabía bien. Pablo lo había experimentado. Pablo se lo dice también a los filipenses. Vamos a ver, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y si vamos al 11, ahora sigue hablando de lo mismo. Al versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces suele usarse este pasaje de manera totalmente fuera de su contexto para decir, yo puedo hacer todo. Usted, hermano, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Así que si no tiene el dinero para ofrendarme, vaya, pida un crédito y me trae la plata. No está hablando de esto. Pablo está hablando, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo tener hambre y puedo estar saciado. Puedo tener abundancia y puedo tener escasez. Pero así todo, él recomienda, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. De manera que el buen ofrendador y la ofrenda que a Dios le agrada es la ofrenda que viene a pesar de la tribulación con gozo. Cuando hay gozo en la tribulación. Entonces, si yo no puedo vivir de esta manera, entonces no puedo ofrendar. No puedo ofrendar con absoluta sinceridad delante de Dios. Yo tengo que vivir de manera que pueda decir con Pablo estas palabras y ofrendar entonces. Entonces, la ofrenda, como decíamos, es una ofrenda en la que hay abundancia de gozo a pesar de la circunstancia. El gozo no debe ser el resultado de que yo ofrendé y Dios me bendijo. El gozo es requisito. O sea, cambia la situación. O sea, yo debo estar gozoso y a pesar de las tribulaciones para que esa ofrenda sea una ofrenda válida. Y no al revés. No al revés. O sea que en la ofrenda hay abundancia de gozo. Y también dice que, hablando también de circunstancias, en profunda pobreza. Fíjense la situación de la gente de Macedonia. Grande prueba de tribulación, profunda pobreza. Como diríamos, estaban en el fondo del mar. O sea, una situación
límite también para ellos. Sin embargo, ellos sabían que sus hermanos en Jerusalén la estaban pasando peor. Y ofrendaron. Sin esperar que los de Jerusalén después le dijeran, bueno, ya que estamos en Jerusalén, le hacemos una oración para que ustedes prosperen más. No. Ellos oraban y daban porque ya habían recibido de gracia. Y esa gracia que habían recibido había provenido de ahí, de Jerusalén. Porque Cristo había nacido y vivido y muerto y resucitado en Jerusalén. Entonces ellos respondían a esa gracia. Pero estaban en una profunda pobreza. Y eso es así. Es la ofrenda y no habilita a que yo después exija riqueza de esa pobreza. En Mateo 12:42 vemos la conocidísima pasaje de la ofrenda de la viuda. Vamos por el 41. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, no es la cantidad. Evidentemente, la ofrenda válida para el Señor no depende de la cantidad, no depende de mi pobreza, no depende de mi estado personal. No, hay personas evidentemente que dieron muchísimo dinero, quizás talentos pusieron en la ofrenda y quizás tiraron la moneda de lejos para que caiga y haga ruido. Pero esta viuda dice, dio más. ¿Pero qué dio? Dio una muy pequeña porción de lo que los demás habían dado. Muy pequeña porción de lo que va a ser dado. Ahora, ¿cómo valoramos nosotros la ofrenda? ¿Cómo valora hoy la iglesia la ofrenda? Ya he contado algunas veces de cómo un pastor que conocíamos, cuando había solicitado una ofrenda, sacó un billete, en ese tiempo era un billete de 5 pesos, lo mostró y dice, hermanos, para poner esto no ponga nada. No solo una crueldad, una herejía, fuera totalmente de la voluntad de Dios, porque esa hermana o ese hermano posiblemente puso 5 pesos, pero puso más que alguno que hubiera puesto 20.000 pesos, porque quizás puso todo lo que tenía. Entonces, la ofrenda no depende de esta circunstancia mía tampoco, ni depende de la cantidad específica, sino de la calidad del corazón de aquel que ofrenda. Y también de la calidad de aquel que recibe la ofrenda. Porque el que la pide con alguna razón específica. Y es el que ministra la ofrenda, aquel que puede aclarar básicamente que esa ofrenda no es una obligación y que es un privilegio y que debe venir de la gracia de Dios y que debe venir a pesar de mi tribulación y debe venir a pesar de que yo esté atribulado, esté gozoso. Esas cosas se deben aclarar. Pero hoy no, hoy lo que más importa es la cantidad. Y importa en todo sentido. Importa la cantidad de dinero, importa la cantidad de gente, importa cuánta gente yo pueda meter en un lugar determinado. Importan cosas que a Dios no le importan, que a Jesús no le importaban, que a Pablo no le importaban. Importan las cosas que realmente tienen una importancia real. Y no había una promesa distinta. Ella reconoció su pobreza, echó de su pobreza y dio mucho más. Apocalipsis, todos conocemos el pasaje que le habla a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:17. Porque dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y hoy tenemos pseudo apóstoles, pseudo profetas, pseudo pastores que creen que son ricos, pero están
como dice la palabra, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Porque Dios no cuenta como nosotros contamos. Dios no valora como nosotros valoramos. Él tiene sus propios valores. Entonces hay que tener en cuenta para la ofrenda, como veníamos diciendo, la motivación, las circunstancias, el gozo, la situación en que se hace la ofrenda. Eso hace que una ofrenda sea una verdadera ofrenda. Una verdadera ofrenda. Una ofrenda que salga del corazón del ser humano. Una ofrenda que salga de la vida, de una vida cambiada, de una vida transformada. Primera Timoteo 6. Del 6 en adelante. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar. Frase que repetimos muchas veces, pero vivimos como si no fuera cierto, porque queremos acumular, acumular, acumular. Así que, teniendo sustento y abrigo, dice Pablo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ustedes ven que no habla de gente que es gente del mundo, que nunca vino a Cristo, que son ateos. No, dice, se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que tenemos que tener bien en claro esto. Es una situación que a uno le parece, bueno, es un periodo en el culto y ofrendamos, está todo bien. Pero en estos tiempos que corren, tenemos que tener clara la situación de cómo y por qué ofrendamos. Y dice más adelante, pues doy testimonio de que en el versículo 3 del capítulo 8 de 2 Corintios, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. Con agrado. Con agrado. Agrado no es ser presionado. Agrado no es ser instado. Agrado se da con agrado no cuando uno es seducido para ofrendar. Cuando se hace una psicosis colectiva para que la ofrenda sea mayor. Cuando se pone esa musiquita baja y una voz sensual desde el púlpito que dice, ofrenda, ofrenda porque el Señor te bendecirá. No es así. No es así. O el que ofrenda con agrado, ofrenda desde el corazón y con absoluta certeza de lo que está haciendo. Eso es agrado. No es haber sido seducido. Dice, y con agrado hubieras podido dar más allá de sus fuerzas. Ser un dador alegre. Ser un dador alegre. Y el que da con agrado, da, si es necesario, más allá de sus fuerzas. Sabiendo que lo que está dando, primero, es para aquellos que tienen necesidad. Para hermanos que la están pasando mal. Para hermanos que tienen la necesidad de recibir. No es para que el pastor se compre un auto nuevo. No es para que el pastor compre un equipo de música nuevo. No es para que el pastor cambie el piso de su casa. Es porque el Señor nos manda a ofrendar para cubrir las necesidades de las viudas, de los huérfanos. Porque esta es la religión pura y sin mácula, dice Santiago. Visitar al huérfano y a la viuda en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. No nos olvidemos esa última parte de guardarse sin mancha del mundo, porque somos muy dados a leer la primera parte y después, guardarse sin mancha del mundo. Y lo corremos. No, guardarse sin mancha del mundo también está en el versículo. Lo podemos verificar.
O sea que daban con agrado. Incluso pedían y nos rogaban, dice, para que les concediéramos el privilegio de participar en el servicio de los santos. Otra muestra de que no estaban siendo arriados como ganado para ofrendar. Estaban dando con el deseo de ser útiles y participar en un servicio para aquellos que habían dejado todo también. Quizás muchos de ellos habían vendido sus propiedades. Recuerden que en Jerusalén ya se había hecho costumbre que las personas vendían sus propiedades y la daban para el servicio de los santos. Muchos de los que estaban en Jerusalén en ese momento ya habían vendido todo, habían vendido su heredad, habían vendido todo, excepto Ananías y Zafira, que se quedaron con algo, Hechos 5, si lo quieren leer, y sufrieron las consecuencias. Pero muchos habían vendido todo. Bernabé había vendido todo, lo dice el mismo libro de los Hechos. Entonces, después de haberlo vendido todo, después de haberlo dado, porque no les interesaba a ellos agrandar su heredad, a Bernabé no le interesó conseguir un granero más para su heredad sacándolo de las arcas de la iglesia, ni a él ni a ninguno de los que estaban en Jerusalén, ni a Pedro ni a ninguno de ellos. Ellos habían vendido todo, eran los apóstoles. Eso va para los nuevos apóstoles, que no venden todo, sino que compran todo. Entonces, el Señor es claro en este aspecto. Dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente. Y esta es otra característica fundamental de la verdadera ofrenda que uno da a Dios. Uno ofrenda como Dios quiere cuando antes se dio por entero al Señor. Cuando antes le dijo al Señor, Señor, sí, te digo sí, y quiero que entres a mi vida, y quiero que tu vida esté en mi vida. No que uso la ofrenda como un intercambio para ser beneficiado económicamente. El Señor dice que antes, dice Pablo acá, que los de Macedonia antes se dieron a sí mismos, y dice que se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primeramente al Señor y luego se dieron a ellos a través de esta ofrenda que enviaron a Jerusalén. Estos son los parámetros de la ofrenda que Dios nos está pidiendo. Estos son los parámetros de la ofrenda que debe privar en la iglesia, en contra de todo lo que hoy se enseña acerca de la ofrenda. No es un medio de cambio, no es un círculo cerrado de ahorro, no. La ofrenda que Dios quiere es una ofrenda que sale del corazón del hombre, que sale del corazón de sus hijos, para el sostenimiento de la iglesia de Cristo. Eterno Dios, te agradecemos porque tú, Señor, quieres que crezcamos, Padre Celestial. Quieres que nos sacudamos toda herejía, quieres que nos sacudamos toda falsa enseñanza y te ministremos, Señor, a través de la alabanza, a través de la enseñanza y también a través de la ofrenda, pero no de cualquier manera, no de manera enfermiza, sino de la manera en que tú quieres que sea hecho. Por eso te pedimos que guíes nuestro corazón, Señor, guíes nuestro corazón. Oh Padre, y nos enseñes, Señor. Abre nuestras Biblias, ayúdanos a abrir nuestras Biblias y a leerla, a estudiarla, a aprenderla, para dejar de ser engañados por aquellos que quieren hacer mercadería de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.